Televidentes, de nuevo ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a Vladimir Velázquez, artista plástico, pensador, intelectual, quien estará con nosotros hablando de proyectos, arte, ideas y sobre todo de criaturas abisales. Bienvenido a tu programa, Vladimir. Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Yo soy un habitué aquí de este espacio, creo que de los poquísimos, si no el único, de cultura, de arte, que hace una labor extraordinaria en un medio, como hemos hablado en otras oportunidades, que es yermo, y más, hay que decirlo, hoy más que nunca, debido fundamentalmente a la politiquería, debido a la desidia de quienes manejan el hecho cultural, y que gracias a ustedes y a grupos dispersos en toda la sociedad dominicana, pues se mantiene el interés por lo que son las cosas bellas del espíritu humano. Gracias, Vladimir. Yo quisiera que tú nos hablaras de esta exposición que está en la Universidad APEC, titulada Criaturas Abisales, y que ha tenido cierto rumor crítico entre algunos allegados, personas que han estado por allí y han valorado esta aparición tuya ahora y en unos momentos donde es importante que también tu voz, además la mano, el ojo tuyo se haga sentir desde el punto de vista de las imágenes plásticas. Sé muy bien que desde hace muchos años tú te has dedicado a descubrir, diríamos que este significante artístico que en ti se registra en dos vías: la vía de lo mirado, la vía del mirar, y completa con una tercera vía, el ojo plástico. Correcto. Yo quisiera que en ese sentido seas tú quien iniciaras el diálogo sobre esta exposición, Criaturas Abisales. Bueno, lo primero, decir que tenía ya un tiempo a nivel de individuales que no participaba. A nivel colectivo sí, hemos tenido ya una participación bastante constante de más o menos una colectiva o dos colectivas al año. Sí. Pero a nivel de individual, tú sabes que ustedes saben que hay un asunto de que nuestro país tiene ciertas dificultades para la difusión, la venta, etcétera, etcétera. Es un gasto sumamente oneroso para el artista realizar un individual, y más cuando se trata de un trabajo como el mío, que no es un trabajo comercial, es un trabajo de investigación, es un trabajo que, vamos a decir, no gusta. No, yo diría que tiene su ritmo. Exacto, es sí. Un trabajo que tiene su ritmo de adquisición. Correcto. Porque el trabajo realmente es un trabajo que ha sido apreciado. No, Quiero que sepa que el trabajo tuyo ha sido muy apreciado por personas, claro está, que realmente conocen de ese tipo de hechos. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay un ecosistema comunicativo a favor del artista. Tú sabes bien que todo tiene que ver con lo que se llama una autocomunicación que tú tienes que construirla y que eso implica una economía política. Correctamente, sí. Entonces, en ese tenor, yo te diría que, aunque, como tú bien dices, el trabajo es apreciado porque indudablemente a uno lo buscan, a uno lo escuchan cuando uno dice una opinión por el hecho de hay que decirlo, modestia aparte, la seriedad que uno ha demostrado durante muchos años y sobre todo la coherencia, ¿verdad?, al respecto. Pero en nuestro medio todavía está el asunto de lo bonito, ¿verdad? El asunto de lo decorativo, el asunto de si pega o no pega con los muebles. Lo pintoresco. Sí. Y también, porque eso hay que decirlo y creo que lo hemos discutido en algunos otros espacios. Bueno, ahí están viendo parte de las imágenes de la exposición que realicé en APEC, que está todavía puesta allá, que fue realmente un éxito de público y de crítica,
y yo me siento sumamente contento. Pero volviendo al caso, ustedes saben que de una manera u otra en nuestro medio se ha impuesto toda una moda estética que de una manera u otra ha erosionado, o sea, lo que es el gusto y la opinión de muchos de los que manejan los mecanismos de la crítica. El aparato crítico. Entonces, eso de una manera u otra también hace que uno sea como una especie de avis rara dentro de ese tinglado de cosas y tenga que luchar como una especie de Quijote frente a los molinos de viento. Claro, con todo y el pasos que le da a uno el molino de viento. Y entonces uno tiene que luchar muy denodadamente para tratar de, no solamente demostrar la obra, sino decir, hay otras vías alternas de uno expresarse, no necesariamente con lo que, vamos a decir, el establishment de la cultura acepta o dispone y premia. Sobre todo ahora que acabamos de pasar estamos inmersos en una bienal en donde, si bien es cierto, se han mejorado muchas cosas, algunas de las obras, a mi juicio, que merecían ser premiadas, pues fueron soslayadas. Sí. Entonces, más o menos ese es el asunto. Yo trato de una manera u otra de seguir el camino que me he trazado como artista. Cuando dices que tu obra no es comercial, y Yodalis interviene aclarando en qué sentido no es comercial, y dices una gran verdad, no es comercial para el gusto establecido, lógico, para el establishment, para el gusto estereotipado, tal vez para el mercado dominante, ¿no? Lógico. No es comercial para ciertas modas estéticas establecidas, no solamente para el gusto tradicional, la pintura a mí me de bodegón o de la esquina de la zona colonial, sino que tu propuesta estética es distinta, obviamente, y no es una obra creada para satisfacer el gusto del gran público, no. Ni por encargo tampoco, es eso. A mí me colecciona la gente que tiene un criterio sólido y sabe que el arte no solamente se circunscribe a la facturita bonita, al tema, al asunto que está aceptado, sino gente que tiene sobre todo gente del sector. Correcto. Y lo que yo quiero dejar dicho es que cuando a mí que dicho sea de paso, para un artista es algo sumamente positivo, que es porque realmente sienten la obra les va a servir para vivir con ella, y eso es algo fundamental. O sea, el coleccionista que tiene ese criterio es un coleccionista que tiene una base cultural. Nosotros estamos inmersos, y eso hay que decirlo, en un nuevo riquismo. Claro. Fundamentado, ustedes saben cómo, no voy a porque una estructura ideológica. Lógico. Sí. Que, bueno, yo colecciono cosas porque lo que se ha puesto de moda, o lo que el marchand art me está vendiendo porque supuestamente tiene... Eso está ahora mismo, está saliendo mucho al mercado, o eso yo lo puedo revender posteriormente, pero no realmente por un conocimiento de causa. Entonces, quien me colecciona a mí son personas que realmente les gusta el arte, saben lo que uno está proponiendo, y aparte de eso, saben que el arte tiene una dimensión múltiple, que no es simplemente el decorar una pared, es vivir, es una dimensión para vivir con la obra de arte, porque el arte es simplemente un captar, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que uno ha leído de todas esas tendencias de pensamiento, empezando por Jung, es un captar de ese inconsciente colectivo para tratar de enviar un mensaje a la humanidad, al público, al semejante de la condición humana. Cuando Odalis dice que, aunque tú defines tu obra como no comercial, obviamente, sin embargo, es muy apreciada por los conocedores, por los estudiosos. Nos referimos a los críticos, a los estetas, pero también a algunos de tus contemporáneos y otros que no son contemporáneos, mayores que tú, artistas mayores. Yo recuerdo la inauguración a la cual asistí en la sala de cultura de la universidad. Andabas con tus estudiantes. Con los estudiantes míos invitados, siempre trato de invitarlos a este tipo de actividades. Eso forma parte
de la educación artística, del aprendizaje. Correcto. Pero estaban ahí Alberto Vaz, claro, artista ¿no? como Alberto Vaz, como gran amigo mío. Freddy Javier, quien claro. hizo el texto del catálogo. el autor del texto del catálogo, No, y no solamente eso. Julián Amado. No, Julián. Aquellos artistas que aprecian mucho el dibujo. Sí, sí, sí. sobre todo, ¿no? Claro, Sí. correcto. Y artistas que para algunos novísimos, artistas de la llamada vanguardia, son un tanto tradicionales. Pero con el término tradicional, eso ahorita podríamos debatirlo. Es un término chantaje un poco, es decir, el arte que no va con la moda actual impuesta. Claro. Pues es el arte tradicional. Confunden géneros con el concepto, con estilo. Correcto. Sí, el arte tradicional con los géneros Sí. establecidos, Correcto. todo eso. Pero quiero decir que tu obra goza del aprecio Sí. de un importante sector. Sí, y déjame decirte algo muy importante, que es lo que más me satisface. El viernes pasado, de la semana pasada, yo sostuve un encuentro con los estudiantes de APEC, de arte. Para sorpresa mía, eso se llenó. Eso estuvo colmado de mucha juventud, muy entusiasmada y queriendo que se le explicara cómo se hacen. Bueno, ahí hay parte de las obras expuestas en la exposición. Que se le explicase cómo es el proceso creativo, qué es lo que uno hace primero, qué yo quiero decir, cuál es la técnica, cómo se maneja la técnica, etcétera, etcétera. Y eso a mí me agradó mucho porque veo que los jóvenes no están descaminados, los descaminan los otros, los que supuestamente son los gurúes de la estética en nuestro país. Y en general también en el mundo, porque no es un asunto inherente solamente a la República Dominicana. Sí, claro. Ahí hay otra de las obras, este es un díptico, que me parece real. Bueno, entonces yo lo que quiero... Hay algo, Vladimir, que quería explicar a propósito de la alta densidad de la obra tuya. La obra tuya es una obra de alta densidad estética, pero además perceptiva. O sea, tú eres un artista que cuando tú expones, enseñas a leer al espectador. Muchas gracias. Entonces, ese enseñar a leer tiene también una tradición dentro de lo moderno. Porque tú sabes que esos son términos equívocos, regularmente modernos, tradicionales, vanguardistas, etc. Aquí, la obra tuya tiene un anclaje muy amplio en la buena modernidad. Muchas Oye gracias. bien, en la buena modernidad, pero también en la buena tradicionalidad. Claro. Porque tus mundos son mundos de ese occidente Claro. que se ha debatido en una lucha Correcto. que realmente ha generado varios pensamientos visuales. Claro. Y esos pensamientos visuales encaminan, pero también tratan de que el espectador tenga lo que se llama una démarche, una perspectiva, un camino Claro. que invite al espectador a leer. Y mira, no te creas, hay cierto nivel de espectador agudo que tiene también una densidad crítica dentro de su lugar, que realmente valoran. Lo que pasa es que muchas veces creemos que nadie nos da seguimiento y tú sabías que mucha gente te hace, sin que tú lo conozcas, está haciendo apología de tu obra y tú estás ausente de eso porque nadie comunica lo que dice. Lógico. Y esa obra va adquiriendo su valor poco a poco y aunque tú no hayas participado, por ejemplo, en un gran evento, que yo lamenté que tú no participaste en te respeto tu opinión, pero lamenté porque tú ibas a tener allí un escenario, porque incluso, déjame decirte que en algunos productos que se presentaron a la Bienal, observamos influencia tuya en algunos pintores. Eso es increíble, digo yo, pero mira, ese parece a, y ya eso es un indicador. Tú ves, ese es un rasgo que podría decir que el trabajo tuyo ha incidido positivamente en personas jóvenes y personas que están involucrados. Yo quiero decir algo muy interesante, porque cuando uno expone y uno está en el círculo, la mise en scène uno conoce personas que uno se sorprende de que lo estén siguiendo a uno. Porque como estamos viviendo en esta época de manera tan ajetreada, esta velocidad. Sí, uno no se da cuenta de nada, uno se encierra como una especie de cascarón, ¿verdad? Y no sabe, una especie de solipsismo, ¿verdad? Claro. Pero en el caso de esta experiencia, yo me he encontrado, no solamente la experiencia de los jóvenes con los cuales yo me reuní, sino en la misma exposición de gente que me conocía a través del libro que el Banco Central me publicó. Líneas alternativas. Exactamente. En el 2007. Exactamente. Y también de
de esas diversas apariciones que yo he hecho en colectivas y demás, claro, que me han dicho, óyeme, pero yo te sigo, a mí me encanta tu obra, tú eres mi... O sea que me halaga mucho. Vladimir, eso es importante. Incluso sobre ese y otros temas, y a propósito del libro, vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, hoy con Vladimir Velázquez. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte dominicanos en contexto y en movimiento. El arte y la cultura dominicanos, nuestra identidad. Página abierta con el arte y la cultura. Líneas alternas es el título de tu libro publicado en la colección del Banco Central de la República Dominicana en el año 2007. Correcto. Sí, bueno, ese ¿Cómo, libro... ¿Cómo se generó Sí. realmente este libro? Bueno, ustedes saben, yo trabajo en el Departamento Cultural que dirige el gran escritor y ensayista José Alcántara Almanzar, una persona que me honra con su amistad y creo que es una de las de esos seres, de esas personas que hacen falta que se multipliquen por muchos en nuestro país, porque le hacen un gran bien y aparte son un orgullo para este país. Y él, que me venía siguiendo porque yo, tengo que decirlo, yo fui amigo de Manuel Rueda, que fue mentor de él como literato, y él en un momento dado me dijo, Vladimir, ¿por qué no hacemos un libro de tu obra? Y yo dije, bueno, yo no tengo problema, si quepo dentro de verdad de la aceptación de quienes dirigen todo ese tinglado para editar los libros de allá, pues con mucho gusto. Entonces, empezamos a trabajar en eso. El libro tenía que ser también, tenía que tener otra variante, que es el asunto de los textos. Entonces yo tengo una serie, yo escribía en la prensa, sigo escribiendo, pero a través de la prensa electrónica. Ya, en las redes sociales. Sí, de las redes sociales, pero no, desgraciadamente no voy a entrar ahora en ese, exactamente. Sí. Pero tenía una serie de artículos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la sociedad en sentido general, con los problemas mundiales, etcétera, etcétera. Y yo hice una selección de esos artículos que creo que podían enriquecer las imágenes. Y entonces, pues, nos pusimos a trabajar en eso y ahí está el libro Líneas Alternas. Que se puede obtener allá mismo en la biblioteca. En la biblioteca de allá, y creo que en Cuesta todavía está ahí. Quedan algunos, sí. Sí, cómo no. Hay algo que incluso se destaca en ese libro, que no es un libro biográfico. No. Es un libro que tiene varias aristas, donde se da cuenta de la génesis de tu arte, claro, y sobre todo de muchas imágenes que ya son prácticamente propias de tu estilo. Correcto, visual. Sí. Pero hay algo que también tiene que ver con el artista, que cuando se publicó ese libro, realmente tú gozabas de una edad que cualquiera preguntaba, pero ¿cómo es posible que una persona que realmente es una persona joven, porque todavía hoy tú eres una persona joven? Bueno, gracias, gracias por porque las canas, déjame decirte que no son... Aquí todos somos jóvenes. Sí. Bueno, por lo menos de espíritu y de corazón uno es joven. Decía que realmente los juicios, los pareceres que están realmente en el libro son pareceres que son bien dosificados, que no es un libro que es escrito como estos libros que se escriben por encargo para favorecer, alabar, etcétera, sino que hay una perspectiva moderada de la fase y la doxa crítica. Correcto. Entonces, eso fue importante en el momento. Yo incluso, cuando ese libro salió, que yo lo vi, yo no te conocía así como somos ahora. Porque uno ve y conoce artistas, pero no es que ha compartido a veces. Correcto, sí. Pero, sin embargo, el libro tuvo incluso desde el punto de vista
de la hechura editorial. No, porque Pero, sí. en el libro realmente no se escatimó recursos, porque en eso el Banco Central, esa es una parte maravillosa del Departamento Cultural, que a todos los autores nos da, pues invierte para hacer textos realmente hermosos. Y ediciones de calidad. De mucha calidad, y además, hay que decirlo, muy pero muy cuidado, porque el mismo director se encarga de ver si hay alguna errata, de verificarlo todo. Sí, realmente es una persona persona perfeccionista. Sí. Ahora bien, yo quería decir, respecto a eso, quería decir lo siguiente. Fundamentalmente, mi libro, o sea, los pareceres que están ahí expuestos, son pareceres que brotan fundamentalmente de mi sinceridad, primero como artista y segundo como individuo mortal, como social, como ciudadano, digamos, exactamente, ¿no? porque desgraciadamente nosotros estamos viviendo en un mundo de mucha hipocresía, de muchos pareceres totalmente falsos, clichés llenos de frases cohetes, exactamente. Y sin embargo, yo lo que intento es expresar desde mi punto de vista y desde mi formación intelectual lo que yo creo. Veo que eso ha tenido vamos a decir, sus resonancias en otras, bueno, ustedes mismos, pero me sorprende que al leer algunos autores extranjeros están por la misma tónica. Veo, por ejemplo, el caso de una persona que me ha impresionado muchísimo, porque digo, oh, caramba, realmente uno no está equivocado. El caso de Avelina Lesper, que siempre la menciono, que es una crítica muy seria y que está muy clara en lo que plantea. Pero también, como el caso del colombiano Carlos Granés, que ha hecho un libro para mí muy interesante, como es el caso del Puño Invisible, que pone muchas cosas en su sitio. Lo publicó Taurus, me parece. Exactamente, sí. Correcto. Sí, hay una reacción crítica, allá agregar a Marc Fumaroli. Marc Fumaroli. Hay una reacción crítica brillante, de parte de conocedores y eruditos frente a lo que es el arte contemporáneo. Ahí a incluir a Mario Vargas Llosa, a George Steiner también y a otros. Bueno, hay una mirada crítica frente a la complacencia. Es interesante. Sí, correcto. Mira, Robert Hughes, que desapareció hace breve tiempo. Sí. Hay esa reacción. Sí, Robert Hughes, que uno puede bajar, o sea, sus documentales por YouTube, los pueden ver, todos son maravillosos y cosas. Es una persona que tiene una claridad meridiana al respecto, porque él habla, bueno, le da la justa dimensión a grandes artistas contemporáneos, a grandes gestores, oye, pero pone en su sitio cosas que son pura basura. Claro. Te quiero señalar una anécdota a propósito de esto. En un reciente panel coloquio, celebrado en el Museo de Arte Moderno, en el marco de la 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales, estuvimos presentes el maestro, el escritor Plinio Chaín y yo. Odalí, tú no pudiste asistir esa noche al coloquio. Entonces yo hice un planteamiento y me hice eco de algunas opiniones críticas de Avelina Lesper, la crítica de arte mexicana, que habla del VIP, el arte que es el VIP. Video, instalación y performance. El arte VIP, para de manera muy crítica y una crítica de modelo. Se paró después de terminada el coloquio, la tanda del público, se paró una joven, una artista plástica, y dijo que yo estaba citando a una reaccionaria. Sí, porque claro, todo el que le da duro a... Que cómo era posible que yo fuera a citar a una reaccionaria. Recuerdo que Amable López Meléndez, que es bien guerrillero, dijo, mentira, no es reaccionaria, le interrumpió. Bueno, casi se arma una discusión. Lógico. Me dijo, porque ustedes los que critican el arte contemporáneo están defendiendo el arte tradicional. Hay un chantaje también. Claro, claro. Y quieren decir, no, pero además se confunde arte o estilo con género. Quien defiende... Quien hace la crítica defiende entonces los géneros tradicionales. Correcto, sí. Pero todo el que defiende que se siga cultivando la pintura, el dibujo, el grabado, es un defensor del arte tradicional. Eso es falso. Totalmente. Eso revela ignorancia total. Pero es importante, Odalí, volver a ese punto. Porque una instalación tiene que ser necesariamente contemporánea. Puede ser un tema tradicional. Pero no solamente... Y una pintura de Elsa Núñez tiene que ser tradicional. No puede ser vanguardista. Claro, no puede ser tan de ruptura como cualquier performance o video arte. O sea, el problema está en
en el dispositivo? Correcto. ¿Está en el género o no? Pues, mira, es que el problema es lo que contiene la obra de arte. Sí. Tú puedes hacer una revolución Sí. con un libro. El libro es un instrumento tradicional, el instrumento. Sí, claro. Pero el contenido no tiene que ser tradicional, No. puede ser revolucionario. De hecho, ahí está la historia del arte y de la literatura, que lo indica a sí mismo. Lo mismo una pintura. Una pintura puede ser tradicional, es verdad, y el marco que la contiene, sí, es tradicional. Pero lo que está dentro, lo que es la parte simbólica, lo que es la parte sígnica y demás, óyeme, eso es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, aquí lo que pasa es que aquí hay, bueno, en todas partes, pero me circunscribo a la República Dominicana, aquí hay una serie de aventureros que se ha hecho de muchos recursos, de mucha nombradía en base a la ignorancia de nuestro país. De poner a prueba. Sí. Y yo quiero decir algo muy importante. Ahí hay algunas obras mías, esa es la escultura que pueden ver en pantalla, que está allá en la exposición. Aquí se ha hecho en base a la ignorancia una cantidad de cosas terribles. Yo planteé precisamente en una de esas ponencias allá en el Museo de Arte Moderno, precisamente con la actual Bienal de Artes Visuales de allá, que el problema fundamental que tenemos en este país es que no hay una inversión en la escuela básica, en la tanda extendida, para enseñar artes en sentido general. Porque no es para crear nuevos artistas necesariamente que se necesita la educación artística, sino para crear el público que va a consumir esas obras de arte. Entonces, si el público permanece ignaro, como es hasta ahora, oye, tú lo vas a poder manipular como a ti te dé la gana. O sea, ignorante. Ignorante, correcto. Sí. Pues exactamente. Muy bien. Algunas cosas sobre el libro que se me ocurren. En líneas alternas, está inspirado tal vez en las líneas radiales. Sí, sí. Y corriente alterna, de Kandinsky y corriente alterna de Pase. Hay una, correctamente. Pero además, Odalis, observo que en este libro te revelas como escritor y como ensayista y como pensador del arte. Y crítico también, porque hay mucha opinión. Tú viertes tu sentido crítico y expones tu estética también, y tu poética. Sí. Recuerdo aquel texto sobre una película que yo adoro, de Francis Ford Coppola, que es Apocalipsis Now, correcto. Y lo apocalíptico está presente precisamente, lo apocalíptico, Dalís. Es un tema fundamental de tu exposición que aún transcurre en criaturas abisales, o sea, criaturas abismales de la vida. Una palabra que a Dalís Pérez le gusta mucho. Hablábamos a propósito de la poética en el libro que tú le dedicaste a Víctor Villegas, la monografía premiada incluso, hablas de la travesía abisal de Víctor Villegas por el tratamiento del tema de la vida y de la muerte y todo eso. Y es un término muy filosófico. Y sobre todo que en Vladimir hay lo que yo he llamado en varias ocasiones una fantasmática pictórica. Sí. Y eso implica que el inconsciente se ha transformado en una puesta en escena de los sueños. Sí, algo que además de lo que marca como trauma su pintura, tiene como estrategia sígnica en lo que se llama el marco de superficie y profundidad. O sea, que hay una activación de todo eso. Los dos planos. Todo eso, esos planos que se juntan allí. Por lo cual, toda esa maquinaria que tiene su tradición desde el Bosco para acá. Claro, correcto, señores, lo que hace es que hace visible ese obstáculo y el público se ve a veces desconcertado, pero con deseos de entrar a ese laberinto. Bueno, eso que está ahí, precisamente marca. De hecho, Odalis y Fidel, eso es lo que me han dicho, o sea, y es lo que me agrada, o sea, del público. Me dice, oye, es que esto es algo que yo lo rechazo porque no es bonito, pero a la vez me fascina. Es como si fuera ver en el abismo. Es decir, hay ese rechazo, pero a la vez atracción hacia esos polos opuestos. Me refería a líneas alternadas, y vuelvo al punto de que aquí te revelas no solamente como el artista plástico interesado en el arte, como el hombre que sabe de pintura, que sabe pintar, que sabe dibujar, sino como el conocedor amplio de la cultura, de la historia del arte, como el conocedor del cine, a mí me encanta, de la música, de la literatura y el teatro, influencia en ti. Incluso en esta obra, en esta exposición individual tuya en APEC, Criaturas Abisales,
hay la huella de influencia de otros géneros también, no solamente de la pintura, No, la claro. cinematografía Sí, está sí, claro. presente. Bueno, tú de sabes- algún modo, la literatura, el Dante, Claro, Señores, está presente. pues sobre eso del Dante y otras alegorías, vamos Sí. para que precisamente podamos conjuntar eso, Sí. vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura, hoy con Vladimir Velázquez. Usted puede ver esta entrevista con Vladimir Velázquez, artista plástico y escritor, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Página Abierta con el arte y la cultura. Criaturas abisales para el público, criaturas abismales del abismo, monstruos marinos, Correcto, sí, de todo. el leviatán, Sí, Leviatán sí, sí, sí. bíblico. Entidades que salen del Correcto. centro, Citado de en la, el libro de de la Job. barriga de la tierra. Por supuesto, sí, claro. Correcto, sí. Pues, Los monstruos, lo apocalíptico, no necesariamente en sentido teológico tradicional. No, en no, el sentido de fin de todo y de Sí, sí, pero- acontecimiento humano. Fundamentalmente, Que es un mundo sí. teratológico. Teratológico. Tú hablabas de la Monstruoso, fantasmática. Fantasmática. Fantasmática claro, pictórica. Yo hablaría de un sumo de influencias ahí. Está el cine, está la Claro. literatura, el teatro, la música, está, Claro. bueno, La creación negra. está Goya, Sí. está Velázquez. Velázquez. Bueno, está- lleva el apellido bueno, Velázquez. sí. Bueno, está el Bosco. claro, sí. Pero no un jardín de las delicias. No, no, sería no, un no. jardín de las inmundicias. Es la Indicios. exactamente. Y quién, bueno, muchos otros. Está el Greco también. Sí. Esa imagen. Y, que señores, tiene, esa imagen de la. y Bacon, de la y cama. Lucian Freud. Sí, claro. ¿Sabes? Porque claro. que hay una De una manera que, transmodernidad. sí, es, Claro, es que más, se revela es aquí. totalmente contemporánea, ¿no? Claro. Y el público que más dice, eso me asusta, me aterra. Pero te impacta, no te pero deja impacta. indiferente. Claro, mira. No es la obra bonita, Odalí. No, No es la no. obra para el gusto establecido. No es kitsch, no hay nada kitsch. A mí me Al gusta- contrario, es contra el kitsch. Además, sentido visual. Sí. A mí me gusta mucho una expresión que utilizaba André Breton. El arte no está hecho para simplemente gustar, sino para dar una bofetada, ¿verdad? Y si el arte no tiene ese poder, ¿verdad? La expresión que sea, de hacer sentir hasta los cimientos al ser humano, pues entonces yo creo que toda gran obra de arte, de la literatura, un Dostoyevsky, por ejemplo, que estoy releyendo ahora estoy inmerso en ese universo extraordinario. Estoy leyendo ahora mismo los hermanos Karamazov. Si no tiene ese poder de tomar al lector y prácticamente estrujarlo, pues que se haga otra cosa. Entonces, en la pintura, que es mi modo de expresión, la pintura, el dibujo, la escultura, yo creo que uno debe también, es un deber del artista, tratar al espectador de tomarlo, apretarlo y darle el mensaje que uno quiere expresar. En este caso, ustedes estaban hablando del apocalipsis y todas esas cosas. El apocalipsis como revelación, no como un asunto, no como un Sí, ese asunto, es el sentido de la palabra. no como un Seguro. asunto mágico religioso, no, sino porque estamos viviendo. Yo el día de la inauguración hice una lectura de un texto en donde más que hablar de mi obra en sí, de las pulsiones que me hacen a mí, pues expresarme de esta manera. Y hablo de las cosas que estamos viviendo. Yo creo que estamos en un momento crítico a nivel de la humanidad. Estamos viendo el asunto de la erosión de la tierra. Pero Eco dice que el Estado Islámico es el advenimiento del apocalíptico, por ejemplo. Bueno, lo que se ha visto. Claro, Y Eco claro. ha visto mucho. Claro, en claro. 80 y tantos años. Sí, exactamente. Él calificó, en una entrevista habló. Pero Estamos ya en lo apocalíptico. Y déjame decirte, y eso es culpa de los grandes imperios, Sí, claro. porque abrieron esa caja de Pandora. La tapa de esa caja de Pandora la abrieron cuando empezaron a azuzar a esos pueblos que, si bien no vivían en estados pacíficos ni nada Sí. por el estilo, pero por Sí. lo menos tenían a gente que
con su mano fuerte, Claro. mantenían eso en orden. Trataban de equilibrar. Es de Sin equilibrar. duda. Y ahora- Estos son los desastres de la historia. que estamos Claro, haciendo claro, acá. correctamente. Los sueños, los traumas. también. Claro que sí. Las pesadillas. Aparte de eso, yo quiero decir, y eso para que el público pueda entender en qué se basa el asunto del proceso creativo. Muchas veces, yo lo he comentado en ocasiones, vamos a decir cerradas, a mí, por ejemplo, una imagen me persigue. A veces puede ser soñada, otras veces la imagen entra. Entonces, yo lo que intento es tratar de enriquecer con el bagaje cultural que tengo, con las experiencias mismas de mi vida, etcétera, etcétera, esa imagen que a mí me va como incidiendo, exactamente. Entonces, se va creando, claro, yo voy trabajando, voy elaborando, yo trabajo mucho el boceto, a mí me gusta dibujar Eso mucho. es bueno. Sí, yo creo que para ser artista plástico, artista visual, hay que tener una disciplina en el dibujo. Porque el dibujo es el cimiento de todo esto. El que no dibuja para mí, bueno, que se dedique a otra cosa. Porque o sea, no estoy hablando de ser un gran dibujante, sino expresarse a través del dibujo para ir conformando todas estas cosas. Del dominio. Entonces, ya de ahí se pasa a otra fase, que es la fase ya de la realización de la obra en sí, que va enriqueciéndose poco a poco, porque muchas veces el dibujo que me sirve a mí de diseño, es decir, de base, es enriquecido durante el proceso de gestación de la obra. La obra va haciendo, incluso crece mucho más allá de la propia referencia del dibujo. Entonces, yo digo que es algo extraordinario porque yo me siento, como se siente, bueno, ustedes que son escritores, uno se siente como tomado por una fuerza superior. Es como si uno fuera una especie de vector o de canal en donde el inconsciente, yo creo mucho, como dije anteriormente en lo de Jung, el inconsciente, sí. Mi mujer que estudia psicología ahora mismo, ella me facilita muchos libros, y yo creo en eso, de esa fuerza que lo va ahondando a uno en ese inconsciente colectivo, en ese algo que nos hermana a todos. Tú decías que la imagen entra en ti. Sí, y luego, claro, si entra, tiene que tener una salida. Claro, no, lógico. Y pintas tu mundo, y pintas lo que quieres, no importa claro. que guste ahora, o no guste. Exacto. Tú no piensas mucho, no tomas en consideración, no te detienes a pensar si va a gustar o no. No. Y si el público dice, me da miedo, tu pintura me da miedo. Me lo han dicho. Como un estudiante me lo han dicho, me lo han dicho. Me asusta. Sí, bueno, me lo han dicho. Es terrible. Sí, me lo han dicho mucha gente. Pero yo pienso que lo importante es la satisfacción de uno. Hay una cosa muy interesante. Pero un estudiante creyente, protestante, me dijo, profesor, pero esa obra, eso es una pintura demoníaca, diabólica. Sí. Bueno, uno mira... Tuve que aclarar. Perdón, uno mira lo que uno es. Claro, sí, por supuesto. Sí. Pero por mira, los monstruos. Pero lo importante de todo esto, yo siempre le digo a la gente, no es ni siquiera satisfacerse uno, es satisfacer a la misma obra. La obra hay un momento dado que empieza a exigirte lo que necesitas. Sí, señor. O sea, es un diálogo. La obra de arte es un diálogo entre la persona que es su facilitador o creador, y la obra en sí que es un ente vivo. Entonces a mí me sucede muchas veces que cuando yo estoy inmerso en haciendo estas cosas, la obra me dialoga conmigo y me dice, yo necesito esto o necesito lo otro y demás, y crece y nada, el resultado final ustedes son los que lo juzguen, ¿verdad? Sí, porque además hay lo que se llama el concepto del espectador agudo. Mira lo que yo veo en la pantalla a propósito de tradición y modernidad. Correcto. Esa es una imagen que realmente ancla en esos extremos. Correctamente. En tradición y modernidad, pero que los tipos, usted dirá, bueno, serán tipos romanos, bizantinos, lo que tú quieras. Sin embargo, mira cómo la tradición y la ruptura la vemos ahí. Claro, mira, fíjate, yo utilizo mucho el asunto del anacronismo. Claro. Esa obra, indudablemente, está inspirada en una obra de Durero que se llama El Caballero, la Muerte y el Diablo. Sí. Pero yo lo que he hecho es simplemente trasladarlo. Para mí uno es mi modelo y uno de los maestros más grandes del dibujo y de la pintura de todas las épocas. Sin duda. Entonces yo lo que intenté en este caso fue hacer un homenaje, pero utilizando los elementos míos, ¿verdad? Y el título, Oblivion in Sibi, Carne de Olvido. Carne de olvido tiene que ver con bueno, como ustedes pueden ver, el público puede apreciar, hay como una especie de rieles como de la carne que guinda en los mataderos.
y demás, la carne de la víctima propiciatoria que va a ser consumida. En este caso, la guerra, en este caso, el consumismo. Y hay una denuncia sobre eso. Claro. Aquí mismo en la prensa esta semana, eso de carne y basura juntos. Claro, eso ha creado un malestar precisamente por la contaminación. Correctamente. Y por el medio ambiente. Esto todo es una lectura actual en el momento. Claro que sí. Sí, no es... Yo entiendo que el arte debe ser fundamentalmente un hecho de sinceridad y de amor. O sea, el artista tiene que abrirse, tiene que ser una especie de ¿cómo decirte? No usar la palabra tan fea, vedette, pero sí abrir el corazón. Sí. Cuando pintas, cuando dibujas y cuando esculpes, porque hay también unas esculturas, los monstruos que te miran y que parecen entre figuras carnavalescas y monstruos. Sí, cómo no. Juegas con eso. Claro, tensión. Y los monstruos orientales de las culturas asiáticas, también hay algo de eso. De todo. Tú no piensas si vas a vender o no. Y yo le decía, no piensas en eso. Le decía a un amigo, artista plástico amigo, decía, pero Vladimir con esa pintura, a mí me encanta, me gusta, le decía, pero no va a vender, porque es que el gusto de aquí ahora, el gusto es muy es otra cosa lo que quiere la gente. Una noción bastante por supuesto, la pintura bonita. Y él me decía, pues que pinte otra cosa, que deje de pintar esos monstruos, ¿no? Sí. Y le decía, no, esos son sus monstruos. Reduce. Hay una preferencia por el color sepia, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sepia porque es un color, bueno, hay que decirlo, es un color neutro, clásico, ¿verdad? Cuando utilizo el sepia, fundamentalmente es en los dibujos. Porque yo lo que quiero es que el protagonismo de esos dibujos sea la línea, más que utilizar la policromía y demás. Ahora, cuando intento hacer otra cosa, bueno, yo intento ya ensayar otras cosas. En uno de los, mientras yo llevé a mis estudiantes, hicimos casi una práctica. Y, profesor, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y cómo se...? Y yo le explicaba, no, observen primero, miren, disfruten. Y esta frase, digo yo, ay, Dante. En una, lasciate ogni speranza voi che entrate. Sí, exacto. Del infierno. Exactamente. Sí. Bueno, no, nada. Es que yo creo que eso está tan actual. Toda esperanza todo lo que entregan aquí, sí. Eso voy en la ciudad doliente. Exactamente. Yo creo que está Dante presente. Claro, testigo. Sí, está Goya, pero sí está Dalí. Está Dalí, claro. Dalí fue... Hay muchas huellas. Sí, bueno, Dalí fue en la época de mi formación mi artista predilecto. Después uno va cambiando, porque ya sabemos que Dalí se comercializó, se convirtió en ese anagrama que se inventó Bretón, Dalí, Salvador Ávida Dólares. Ávida Dólares. Exactamente. Que después de ahí Dalí no fue el mismo. Dalí fue un gran maestro hasta que pues rompió con el grupo surrealista y demás. Pero claro, Dalí es maravilloso. Y también hay otros artistas que me gustan muchísimo. Hay uno de la escuela fantástica vienesa que se llama Ernst Fuchs, que es maravilloso también. Es de esa escuela que tiene que ver con todo eso escabroso, con toda esa me gusta, una tendencia que hay. Es una tendencia que hay, sí, correcto. En la próxima, no quiero decir, no quiero desmeritar, pero me gustaría una próxima individual tuya en un lugar más asequible. Sí. Vamos a decir que las universidades es un poco difícil desde el punto de vista de la logística, del traslado. Las privadas, que no tienen las universidades privadas. Correcto. No son... Bueno, yo realmente tengo que decirlo, tengo que agradecerle a PEC Cultural que me haya tomado en cuenta porque me facilitaron muchas cosas. Sí. Actualmente hay muchas dificultades, o sea, con los centros culturales porque, esto hay que decirlo, no están siendo bien subsidiados porque carecen de recursos. No voy a decir nombres porque todo huelga decirlo. Entonces, en este caso, pues he tenido esa buena voluntad por parte de la directiva de APEC Cultural y me han abierto las puertas y yo lo agradezco muchísimo. Y ya en otra oportunidad, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, pero el asunto de la difusión. Sí, claro, indudablemente que sí. Mientras tanto, yo he visto que tú te has propuesto crear otros modos de leer la obra de arte. Y aparte de lo que es una tendencia, que es algo siempre obsoleto y momentáneo, yo veo que tú has abierto tu arte pictórico a lo universal. Y es un universal que está cualificado no por el hecho de que es actual,
No. Sino que involucra toda una historia del arte que, como se refirió Amable en el pasado simposio de Historia y Crítica de Arte, es que el arte, ¿cuál es la duración del arte contemporáneo? Pues claro, 40.000 años. Claro, porque es que lo contemporáneo es el presente eterno. Exactamente. Como diría Gideon. Claro. Y hay algo que observamos. Todo arte tiene una huella, como tú mismo y Fidel han dicho. Pero esa huella, ¿qué contiene? No solamente que contiene imágenes, sino que contiene significación. Correcto. Porque eso es lo que hace que ella adquiera un valor. Y un valor que es intercambiable o no, pero tiene un valor. Correcto. Y el artista como esteta es lo mismo que decir que el creador como pensador. Correcto. Yo diría que tu lenguaje pictórico es contemporáneo, tu tratamiento es contemporáneo y el tema de lo apocalíptico no puede ser más contemporáneo. No lo mismo ese que ese arte, como dicen, VIP. Sí, bueno, yo complaciente, comercial. No nada más y de mala calidad, Fidel. Sí, claro. Y además, mira, improvisado, y chapucero. Exactamente. Y fundamentalmente yo creo mucho... Fraude. Sí. Yo creo mucho en el rigor. Uno de los artistas que para mí que no es de la pintura, sino del cine, Stanley Kubrick. Cuando Kubrick se proponía hacer una película, duraba no sé cuántos años entre una y otra, ese tipo investigaba hasta el más mínimo detalle. Claro. Tanto de la historia, tanto de un meticuloso. Un meticuloso. Y a mí me gusta, perfeccionista. Y a mí me gusta eso. Uno de los grandes maestros. Sí. De todos los tiempos. Y a mí me gusta eso. O sea, me gusta que si mi obra tenga una basamenta total de todas esas cosas, dentro de lo que yo puedo hacer, claro. Vladimir, gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ustedes. Esta es una puerta abierta y una mesa que te invita siempre que cuando tú tengas algún evento puedes contar con este espacio. Muchas Tú gracias. sabes que está a tu orden. Bueno, además al orden de los amables televidentes, quienes realmente nos acompañan como todas las semanas en este su espacio, Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.